Tal vez para los que nos visitan recientemente, a final de mes siempre se expone el versículo de memorización. Nosotros somos una iglesia confesional y se nos da la oportunidad a mí y a otros dos hermanos de exponer este versículo. Y el día de hoy me tocó a mí y vamos a estar estudiando Lucas capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 67. Dice así la palabra del Señor. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. El título del sermón de esta tarde es Libertados para servir. El enfoque va a estar en Lucas capítulo 1, 74 y 75. Solamente vamos a ver estos dos versículos, aunque me pareció prudente leer todo el contexto para comprender la profecía que Zacarías está dando en este pasaje. A manera de introducción, vamos a ver el contexto en el cual Zacarías dice estas palabras. Como recordarán, Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Un ángel previamente visitó a Zacarías, anunciándole que Dios había oído sus oraciones, puesto que él no podía tener hijos, su esposa era estéril, Elizabeth. Sin embargo, a pesar de la edad avanzada de ambos y la esterilidad de su esposa, Dios oyó sus oraciones. Entonces se le presentó un ángel donde le dice que iban a ser un niño del matrimonio, bueno, entre él y Elizabeth. Y el ángel le dijo que por no haber creído, porque Zacarías no creyó el anuncio, él fue en ese momento incrédulo, y el ángel le dijo que por no haber creído su anuncio, entonces él quedaría mudo. Y quedó mudo ciertamente por cierto periodo de tiempo. Posteriormente María, la madre de Jesús, cuando estaba embarazada, todo esto lo podemos leer en todo el capítulo 1, pero por el tiempo no vamos a poder leer todo este capítulo. María, la madre de Jesús, cuando estaba embarazada, visitó a Elizabeth, la esposa de Zacarías, y el bebé que estaba en su vientre, Elizabeth ya estaba embarazada, está embarazada de Juan el Bautista, y cuando llegó María, el bebé saltó dentro de su vientre. Ella fue llena del Espíritu Santo y el bebé también. Zacarías era un sacerdote conocedor de las profecías del Antiguo Testamento. Por eso es que él menciona el pacto davídico en el versículo 69 y después menciona el pacto abrahámico y recuerda ese pacto en el versículo 72. Y ahorita vamos a estudiar más de lleno esto. Y él se acordó de ese pacto, de las promesas, de las profecías que fueron dadas en el Antiguo Testamento. Zacarías era un sacerdote conocedor de las Escrituras y había comprendido que el bebé que tenía María en su vientre era el Mesías prometido. María estuvo 3 meses con ellos y Zacarías sabía quién era ese bebé que llevaba a María en su vientre. Ya habiendo pasado el tiempo, ya nació el bebé, en este caso Juan el Bautista, y Zacarías pudo hablar nuevamente y él dijo estas palabras. Y en esta noche entonces nos vamos a enfocar en las palabras del versículo 74 y 75 y vamos a ver qué es lo que quería decir Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo al decir esto. Vamos a ver en esta noche, tarde, noche, únicamente 2 puntos. En primer lugar, ¿de qué enemigos fuimos librados? Y en segundo lugar, la razón del por qué fuimos librados. ¿De qué enemigos fuimos librados? Y la razón del por qué
fuimos librados. Nuestro versículo, en nuestro versículo 74 dice así: que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Desde Génesis 3:15 se habla de un conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Que nos dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya se anuncia un conflicto. En el pacto que Dios estableció con Abraham, se reitera nuevamente un conflicto entre dos partes. En este caso, la descendencia de Abraham contra sus enemigos. En ese pacto, Dios no solo le promete una gran descendencia a Abraham, sino que le garantiza la victoria a su descendencia, como parte de ese pacto, donde las naciones serían benditas en su simiente, la cual es Cristo, y a la vez su descendencia poseería las puertas de sus enemigos, es decir, tendrían la victoria. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 22, versículo 15 y 18. Génesis 22, 15 y 18 dice así: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aquí se está anunciando la promesa de victoria de la descendencia de Abraham sobre sus enemigos. En el versículo 18 nos dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis a mi voz. Providencialmente en la mañana escuchamos cómo Labán dijo estas palabras precisamente en el capítulo 24, versículo 60, y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y poseerán tus descendientes la puerta de sus enemigos. Su familia y también los que estaban ahí con ella dijeron eso. Entonces, ¿cuáles son esos enemigos? Podríamos preguntarnos. ¿Cuáles son esos enemigos? Aquí vemos que hay un conflicto entre dos partes. En Génesis 3:15 se anuncia un conflicto entre la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente, y ahora se anuncia un conflicto entre la descendencia de Abraham y también sus enemigos. Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, recuerda este pacto abrahámico por hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Nos dice el versículo 72, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Los judíos a lo largo de los siglos han esperado la victoria de sus enemigos con la llegada del Mesías. Es por esa razón que ellos rechazaron a Jesús como Mesías, porque para ellos sus enemigos eran meramente naciones, imperios de este mundo, tal como lo fue el imperio babilónico, el imperio asirio, el imperio persa, romano, etc. Ellos esperaban que el Mesías les diera la victoria sobre el imperio romano y la nación de Israel tuviera una época dorada en este mundo, donde todas las naciones se someterían ante ellos. De hecho, hombres de Dios como John MacArthur, que son dispensacionalistas, ven el cumplimiento de esta promesa en un reino milenial literal, donde los judíos iban a tener preeminencia sobre las naciones y sus enemigos serían derrotados. Y los judíos ciertamente tenían una interpretación errada del pacto abrahámico, y hasta la fecha ellos esperan que el Mesías venga para que derrote a sus enemigos, para que derrote a las naciones enemigas que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Hoy podría ser el Estado palestino,
Irán, Hamas, ISIS, entre otras naciones. Con la venida del Mesías esperan que sus enemigos como nación no solo sean derrotados, sino que ellos tengan preeminencia sobre todo el mundo. Sin embargo, mis hermanos, por la gracia de Dios nosotros tenemos el nuevo pacto, tenemos un entendimiento diferente que nos permite interpretar correctamente las promesas de Dios que fueron dadas a Abraham. Tenemos una teología bíblica consistente, una teología pactual donde podemos comprender el propósito de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis como un hilo conductor donde Él va revelando su plan de redención. Y debemos acercarnos a estos textos apropiadamente a la luz de la teología bíblica. Entonces, cuando leemos en el versículo 74, librados de nuestros enemigos, no se refiere a una nación en particular, no se refiere a un sistema político o a un grupo de personas en específico. El Señor Jesucristo no vino a este mundo en su primera venida a derrotar los enemigos físicos de la nación de Israel, a sus enemigos terrenales. Claramente este texto no habla de los enemigos del Israel étnico, sino de los enemigos de la descendencia espiritual de Abraham, que somos todos los que hemos creído en Jesucristo como Señor y por la fe somos considerados hijos de Abraham. Tal y como lo dice Gálatas 3:7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nuestra confesión, somos una iglesia confesional, y en el capítulo 8 de Cristo el Mediador, párrafo 10, la confesión utiliza este texto para decir lo siguiente: por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios, y aquí hay una palabra clave, espirituales. Necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino. La confesión nos da un entendimiento apropiado del oficio de Cristo y qué es lo que Él hace como Rey. Él nos convence, nos subyuga, nos atrae, nos sostiene, nos libra y nos preserva en contra de nuestros enemigos para su reino celestial. Ahora dejemos que las mismas escrituras nos den la interpretación de nuestro texto para comprender a qué enemigos se refiere el profeta Zacarías, que serían derrotados con la llegada del Mesías. Entonces no se trataba del imperio romano. ¿Sabe quién es el primer enemigo del que fuimos librados? Cuando usted se levanta en la mañana y se ve al espejo, de ese enemigo, de la propia corrupción suya, de su carne, de su propio pecado. Nuestra carne es uno de los enemigos, nuestros deseos carnales, o como Pablo lo podría llamar, cuerpo de pecado, viejo hombre. Hay otros términos que se utilizan. Con la venida de Cristo y por su obra en la cruz, nosotros somos reconciliados con Dios y nuestra voluntad es subyugada a pesar de que éramos enemigos de Dios. Permítanme leerles la epístola del apóstol Pablo, Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora podemos presentarnos sin mancha y irreprensibles delante de Él por lo que el Mesías hizo en la cruz del Calvario. A pesar de nuestra naturaleza maligna, Él la subyuga, nos convence, nos atrae, nos sostiene y nos preserva, nos transforma. Ahora somos partícipes de la naturaleza divina, como dice 2 Pedro 1:4, con un nuevo corazón, con una mente, una disposición diferente y una voluntad cambiada. Pero a pesar de eso, aún así, nuestra naturaleza no ha sido perfeccionada. Ha sido cambiada, pero no perfeccionada.
¿Será que la lucha se acabó con este enemigo? Dios nos rescató de la corrupción que había en nosotros, de ese pecado. Nos limpió, nos purificó, cambió el corazón de piedra y puso un corazón de carne. Nos dio una nueva mente, con nuevos deseos, nuevos anhelos. Puso su espíritu en nosotros. Fuimos librados de eso. Sin embargo, nuestra naturaleza no ha sido perfeccionada y la lucha no acaba ahí, sino que nosotros lucharemos mientras estemos en esta vida contra ese pecado remanente que queda en nosotros. El apóstol Pablo habla de esta lucha en forma muy clara en muchas partes de las Escrituras, y particularmente quiero leerles en Romanos capítulo 8, versículos 7 y 9, y dice así lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así éramos nosotros, enemigos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es una de las cosas más maravillosas, hermanos míos. Dios nos libró del pecado, nos transformó, nos libertó de esa esclavitud. Y ahora, nuestra naturaleza transformada, ahora podemos vencer. Y cada uno sabe en particular cuáles son sus luchas. Tal vez para usted la lucha sea con la ira, con el orgullo, con la avaricia, con la codicia. Para otros la impaciencia, para otros el egoísmo, para otros la pereza, la necedad, el chisme, la lujuria. A pesar de estas luchas constantes que tenemos contra nosotros mismos, por lo que Cristo hizo y porque este Mesías prometido vino a libertarnos de nuestros enemigos, nosotros podemos vencer el pecado. Nosotros podemos tener la victoria sobre nuestros deseos carnales por su Espíritu que nos fue dado. Ya fuimos librados de nuestra propia corrupción y ahora podemos vivir vidas santas, agradables a Él. Gracias a Dios por este hermoso Mesías. Este es el primer enemigo del que fuimos librados. En segundo lugar, Satanás y los demonios. Tenemos como enemigos a Satanás y los demonios. Nosotros fuimos librados de este enemigo. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y de la misma manera, a pesar de que fuimos librados de su potestad, nuestra lucha continúa contra estos enemigos. El apóstol Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto lo leemos en Efesios 6:12, y por esa razón debemos usar la armadura de Dios. Fuimos librados de nuestros enemigos, pero ese juicio final sobre nuestros enemigos no ha sido consumado. Ciertamente ellos ya fueron vencidos en la cruz, fueron expuestos en la cruz. Pero aún así, nosotros debemos luchar hasta que el juicio de estos enemigos finalmente sea consumado cuando Cristo regrese. Y debemos estar alertas, porque estos enemigos buscan atacarlo a usted, a su familia y a nuestra iglesia. Ellos van a buscar la forma en que nosotros seamos seducidos y pequemos contra Dios y nos apartemos de Dios, seamos negligentes y volvamos a vivir las vidas que vivíamos antes. Ellos buscan atacar a las iglesias de Cristo de muchas formas, con mentiras, con falsas doctrinas, con divisiones, sembrando envidias, chismes dentro de las congregaciones, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Podemos ver la influencia de este enemigo con cosas totalmente deplorables, donde se exalta y se promueve un estilo de vida totalmente diferente al que Dios estableció en su diseño original, y se promueven movimientos como los LGBTQI y todas las letras que le quiera agregar. Todas esas cosas son influencias satánicas y debemos estar alertas.
Ciertamente fuimos liberados sobre su potestad, pero su juicio final no ha sido consumado y debemos estar fervientes en oración, alertas ante sus ataques, con la armadura de Dios puesta. En tercer lugar, el tercer enemigo del que fuimos librados es el mundo, sus deseos y placeres. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Al ser librados del mundo, no se refiere a que seamos quitados del mundo, sino que somos guardados del mal, de la influencia del mundo, de los placeres temporales que éste ofrece. Y en este mundo podemos padecer persecuciones por ese mismo conflicto que hay entre la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. Fuimos liberados de este enemigo en el sentido que ya no somos influenciados, ya no vivimos como el mundo, ya no somos del mundo, aunque estamos en este mundo. Y podemos sufrir afrentas, persecuciones y tribulaciones por este mundo que aborrece a Dios y a sus hijos. Pero las palabras de Cristo nos deben dar esperanza. Confiad, yo he vencido al mundo. Ya en Cristo tenemos la libertad de no vivir como el resto del mundo en diversas concupiscencias y perversidades. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Hemos sido librados de este enemigo. Ahora veamos en segundo lugar, como segundo punto de nuestro sermón, la razón del por qué fuimos librados. Repasemos entonces. ¿De cuáles enemigos hemos sido librados? De nuestra carne, de Satanás y los demonios y del mundo. Ahora veamos la razón del por qué fuimos librados. Consideremos la razón. Vayamos nuevamente a nuestro texto en Lucas 1, 74, 75, que dice así: que librados de nuestros enemigos, sin temor, ¿qué dice ahí? Les serviríamos en santidad e injusticia delante de Él todos nuestros días. El propósito para el cual fuimos librados de esos enemigos es para vivir una vida totalmente diferente al mundo, en servicio a este Dios libertador. Dios envió a este Mesías prometido para que le sirviéramos a Él, para que le conociéramos a Él. Esa es la razón que nos da el profeta Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Y esto lo leemos en otras partes de las Escrituras. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14 dice lo siguiente: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él limpió nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos a este Dios vivo. Esa es la razón del por qué fuimos libertados. Ahora consideremos algunas cosas en cuanto a la razón del por qué fuimos librados que se derivan de nuestro texto. ¿Qué dice? Primeramente, sin temor les serviríamos. Fuimos liberados para servir sin temor en primer lugar. El temor a la condenación se va, puesto que a través de ese Mesías ya no somos condenados, ya no deberíamos tenerle temor a la muerte o al porvenir. Sabemos que Dios nos cuida, que Él nos protege, que Él nos liberó. Él es un Dios protector que cuida de nuestras almas y nadie nos podrá arrebatar de su mano. Recordemos la oración sacerdotal de Jesús en Juan capítulo 17. Podemos servir a este Dios que nos ha librado de nuestros enemigos con total y seguridad y confianza, sabiendo que tenemos vida eterna en Él. Él es nuestra fortaleza, sus propósitos se cumplen en nuestra vida, a pesar de que hayan tribulaciones y dificultades, le pertenecemos a Él y al fin todo obrará para nuestro bien. ¿Qué dice el salmista? Bueno, en este caso David, en el Salmo 27, 1 y 3. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos,
mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque Dios cuida de él. Mis hermanos, no importa si en medio del mundo en el que vivimos hay guerras, hay rumores de guerras. No importa si se levantan gobiernos que se oponen al cristianismo, nos podrían despojar de nuestros bienes materiales, nos podrían perseguir, podrían herir nuestro cuerpo, pero nada ni nadie nos podrá quitar la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Él nunca nos abandonará. Un día veremos el juicio consumado de Dios sobre nuestros enemigos. Y esto más bien debe incentivarnos para servir a nuestro Dios sin temor, porque la salvación que tenemos es eterna en Él. Seamos valientes, vivamos para Él, no temamos lo que nos pueda hacer el hombre. No importa que alguien pueda matar el cuerpo, temamos a aquel que puede echar el alma al infierno. Él nos ha librado de nuestros enemigos para que le sirvamos sin temor. ¿Qué más dice nuestro texto? Que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y justicia. En segundo lugar, también fuimos librados de nuestros enemigos para servir en santidad y justicia. En nuestra naturaleza caída jamás podríamos servir a Dios. Creo que eso es claro en medio nuestro. Él no puede aceptar el servicio de un hombre en su condición natural. Es necesaria una reconciliación con Dios, ya que si no fuera por Cristo estaríamos separados de Dios, como ya lo acabamos de leer en el pasaje en Hebreos. El Mesías tenía que venir para limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que pudiéramos servir a este Dios vivo. Y es triste cómo en muchas iglesias alrededor del mundo hay personas que dicen servir a Dios, pero que no han experimentado ese cambio en su corazón, no han nacido de nuevo. Se convierten en activistas y pueden estar en un montón de ministerios, en un montón de actividades. Personalmente yo fui uno de esos hace muchos años ya, cuando estaba mucho más joven, donde yo decía servir a Dios constantemente en actividades, en muchísimas cosas, pero siendo esclavo del pecado. Siendo esclavo del pecado, de Satanás y del mundo. El servicio a Dios solo es acepto cuando es hecho bajo sus propios términos, como Dios dice en nuestro pasaje. ¿Qué nos dice? En santidad y justicia. En santidad y justicia. Podríamos convertirnos en activistas haciendo muchas cosas en nombre de Dios, pero si vivimos en pecado, si no vivimos vidas santas y justas, ese servicio no son más que trapos de inmundicia. Algunos comentaristas refieren el primero de estos términos, hablando de la santidad, como a la disposición interior. En cuanto al segundo, a la conducta exterior. Otros comentaristas aplican el primero, en este caso la santidad, a las relaciones con Dios y el segundo a las relaciones con los hombres. Sin embargo, yo considero que la justicia también comprende las relaciones del hombre con Dios y me inclino a pensar que ambos términos están entrelazados entre sí, tanto la santidad y la justicia. Por un lado, la santidad se refiere a esa separación para Dios, esa consagración para Él, y la justicia como la presencia de todas aquellas virtudes religiosas y morales que hacen que ese servicio sea aceptable para Dios, que surgen como resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Fuimos librados para servir en santidad y justicia. En tercer lugar, para servir delante de su presencia. Fuimos librados también de nuestros enemigos para servir delante de su presencia. Esta frase, delante de su presencia, indica que el pueblo de Dios debiera estar profundamente consciente de que sirven delante de la presencia de Dios, de un Dios omnisciente que está en todo lugar, en todo momento, que ve las acciones de ellos y no solamente sus acciones, sino también su corazón, las intenciones de lo que hacen y el por qué lo hacen.
Estamos delante de su presencia en todo tiempo y debemos tener una conciencia de su presencia en todo lo que hagamos. Estamos delante de su presencia, servimos delante de su presencia. No solamente es aquí para que los demás nos vean o cuando estamos afuera para que la gente nos vea. Lo hacemos para Él, delante de su presencia. No servimos a Dios para ser vistos y reconocidos por los hombres, sino para honrar a nuestro Dios. Servimos delante de su presencia. En cuarto lugar, del por qué fuimos librados, es para servir de forma perdurable todos nuestros días. La frase todos nuestros días indica algo que no es temporal, no solamente es por unos cuantos días, sino que es algo perdurable por toda nuestra vida. Y esto porque la obra de Dios que Él hace no es temporal. La obra que Dios hace en nuestros corazones no es temporal, sino que es algo permanente, como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros servimos delante de la presencia de nuestro Dios hoy, pero con la esperanza de que un día le serviremos cara a cara sin pecado por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza también. Hasta aquí la exposición del texto. Hemos visto 2 puntos específicamente de qué enemigos fuimos librados y la razón del por qué fuimos librados. ¿Cuáles fueron esos enemigos que vimos? De nuestra carne, de Satanás y los demonios y del mundo. Y la razón del por qué fuimos librados, vimos 4 cosas: para servir sin temor, para servir en santidad y justicia, para servir delante de su presencia y para servir de forma perdurable todos nuestros días. Ahora consideremos algunas aplicaciones para nuestra vida. La primera pregunta que deberíamos hacernos nosotros es: ¿realmente estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo realmente? El servicio es el fruto y evidencia de una verdadera fe, de que realmente hemos sido cambiados, de que hemos sido librados de nuestros enemigos. Recordemos que la fe sin obras es muerta. Ser cristiano y no servir es una inconsistencia. Fuimos librados para servirle a Él. Cabe recalcar que nosotros no servimos para ser aceptos o justificados delante de Dios, no importa los esfuerzos que hagamos. Si no es por la obra de Cristo, jamás podríamos ser declarados justos, pero la evidencia de esa obra en nosotros debería ser el servicio. Debería ser el servicio. También nuestro servicio es aceptable solo en Cristo, para eso Él vino. Y por esa razón Zacarías decía estas palabras, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Él estaba recordando el pacto abrahámico, estaba recordando el pacto davídico, las promesas del Antiguo Testamento, para que ahora seamos librados y le sirvamos sin temor. Y este servicio es aceptable a Dios por Cristo, a pesar de que puede estar acompañado en muchas ocasiones de debilidades e imperfecciones. Nosotros pecamos cuando no servimos a Dios, o cuando no queremos servir, o no le servimos activamente. Debemos estar motivados a servir por la gratitud hacia Él, ya que Él nos libró de nuestros enemigos. Fuimos rescatados de Satanás, del mundo, de nuestra propia corrupción, y ahora podemos servirle. Él nos libertó de la esclavitud del pecado, de los placeres de este mundo, del reino de las tinieblas. Y cuando servir se convierte en una carga, recordemos lo que Cristo hizo. Recordemos lo que Él hizo. Debemos recordar las cosas maravillosas que Él hizo en la cruz por nosotros, su pueblo. Recordemos cómo Él nos sacó de esa esclavitud, nos libró, nos limpió con su sangre preciosa, entregándose por nosotros. Entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos sirviendo? Claramente nuestro servicio debería ser todos los días, en cada área de nuestra vida. Ya sea que usted sea ama de casa, ya sea que usted tenga una profesión,
ya sea que usted tenga un negocio propio, independientemente si está casado o no, si es padre o no, en cada área de nuestras vidas debemos servir a Dios como padres, como esposos, madres. En cada área debemos servir al Señor. Pero también debemos considerar el servicio a Dios dentro de la iglesia. Debemos servir a Dios dentro de la iglesia. Algunas personas podrían pensar que el servicio únicamente es estar aquí al frente, o tal vez estar en un oficio diaconal. Solamente los pastores sirven, solamente los diáconos, y tal vez podrían pensar que aquí no hay áreas de servicio dentro de la iglesia. De hecho, conozco un par de personas que llegaron hace algunos años atrás, y una de esas personas cantaba muy, muy bonito, una muchacha, y ella decía que se estaba desperdiciando aquí, porque quería cantar. Bueno, pareciera que no era suficiente cantar desde la silla, ella quería estar como en una plataforma para ser escuchada. Y se fue, porque decía que aquí no podía servir. También otra persona decía que Dios lo llamó a predicar, pero como no lo pusieron, a los meses se fue. Y cuando nosotros vemos estas actitudes, lo que podemos ver es que más bien lo que buscan ser vistos por los demás, ser alabados por los demás, por sus dones. Debemos entender que el servicio es delante de su presencia, para nuestro Dios, no para que nos vean otros. Quiero que veamos algunas formas de cómo podemos servir aquí en medio nuestro. En primer lugar, buscar evangelizar a los perdidos. Cada 15 días nosotros tenemos la oportunidad de evangelizar. Es una oportunidad para servir. Si usted dice, bueno, yo no sé en qué servir aquí, todo el mundo ya tiene algo que hacer o todo ya prácticamente se hace, los diáconos están encargados de todo, pues no. La primera oportunidad de servicio que tenemos es buscar evangelizar a los perdidos. Otra forma es acérquese a las personas que nos visitan. ¿Cuántos de ustedes se acercan a las visitas para conocerles, para saludarles, para conocer sus necesidades, de dónde vienen, cuál es su contexto y poder compartir el evangelio? Son oportunidades de servicio. Puede que haya personas con necesidades las cuales podamos suplir en medio nuestro, dentro de las visitas. Esto yo lo mencioné cuando expuse la serie de las disciplinas espirituales, pero creo que olvidamos muy fácil las cosas y quisiera recordar otros aspectos que también yo había mencionado hace 2 años. Debemos evaluar cuáles habilidades y dones Dios nos ha dado. Puede que hayan personas buenas en construcción, tal vez algunos en pintar, en enseñar niños, en la parte de tecnología, etcétera. Son oportunidades en las cuales usted puede servir a otros con sus dones. Vea cuáles dones tiene. También buscando conocer las necesidades de nuestros hermanos. Hay personas que tal vez no expresan cosas y guardan en su corazón muchas de las cosas que tienen ahí porque tal vez tienen temor del qué dirán los demás, pero si usted se interrelaciona y genera confianza con un hermano, con una hermana, puede que ese hermano o esa hermana se abra con usted, abra su corazón y pueda exponerle tal vez una lucha que está teniendo, una tentación que está enfrentando. Y con esa interrelación usted puede orar por esa persona, cuidar de esa persona y estar al tanto de esa persona. Eso es una oportunidad de servicio. Debemos conocer las necesidades de nuestros hermanos, debemos interrelacionarnos, debemos dejar la timidez y el egoísmo. Quiero aclarar que yo no me puse de acuerdo con el pastor Eduardo porque él mencionó un poco de esto en la mañana, pero providencialmente yo también lo había escrito aquí como parte de las aplicaciones, el hecho de generar relaciones fuertes con nuestros hermanos, no solamente con un grupo en específico, con las personas que tal vez tenemos más afinidad, sino con otros hermanos que tal vez puedan ser mayores, mucho mayores que nosotros, mucho más jóvenes. Tenemos la oportunidad de servirles, conocerles. Y esto es algo que debemos ser activos en esto, no pasivos. Otra de las maneras en que podemos servir al Señor en medio nuestro es siendo hospitalarios, abriendo las puertas de nuestros hogares, invitando hermanos para conocerles.
Hay personas que no tienen dónde quedarse, tal vez entre los cultos, y podemos ofrecer hospitalidad. ¿Cuántos de ustedes están pendientes de las peticiones de oración que se exponen cada domingo? Orar por nuestros hermanos, ver sus necesidades, que muchos de ellos piden oración por alguna cita, algún examen o diferentes razones. Usted puede estar pendiente de sus hermanos en oración, cuidando de él, de ella, acercándose, interrelacionándose, porque son oportunidades que tenemos como iglesia al estar pendientes de las peticiones de oración cada miércoles, y pueden ser una oportunidad que surja para servir entre nosotros. También puede que hayan hermanas con recién nacidos o personas enfermas que necesiten ayuda con la cocina y limpieza. Y puedo dar testimonio de la bendición que esto es. Cuando mi esposa estuvo embarazada de Christopher, tuvo que guardar mucho reposo, y recuerdo cómo algunas hermanas se acercaron a ayudarnos también durante el embarazo de Allison. Son oportunidades de servicio, y estuvieron ahí con nosotros, llevaron comida, hasta limpiaron la casa. Yo me quedaba asombrado y realmente les agradezco mucho a esas hermanas. Son oportunidades de servicio. Si también tiene transporte propio, ofrézcalo al que no tenga. Puede también usted ayudar con el parqueo. Tenemos un parqueo aquí. En el área de limpieza y mantenimiento del edificio, también son oportunidades de servicio. A veces hay mucha basura aquí después del culto de la mañana. Alguien puede agarrar una escoba y barrer. Es una oportunidad de servicio. Si los baños están sucios, también ayude con pequeños detalles. Debemos tener una actitud de servicio en todo momento. Recuerdo como hace unos domingos un hermano me dice: hermano, ¿dónde es que está el desinfectante? Porque los baños de los hombres huelen como a cantina, huelen asquerosos. Y él llegó y limpió sin que yo le dijera nada. No voy a decir quién es. Otra hermana se me acercó y dice: hermano, vieras que me gustaría venir a coser las sillas porque las veo muy feas. Son oportunidades de servicio, mis hermanos. Se trata de tener un corazón dispuesto. ¿Está usted sirviendo? No puede ser posible que tengamos aquí 5, 8 años, 10, no sé, y seamos pasivos únicamente ahí sentados oyendo domingo tras domingo sermones y no hagamos nada en medio nuestro. Fuimos librados para servir al Señor, no para ser cristianos pasivos, domingueros, que escuchamos un mensaje el domingo, llegamos a nuestra casa y todo sigue igual, no nos interrelacionamos con los demás. ¿Dónde está el amor por Cristo? Esto lo tenemos que hacer para Él, delante de su presencia. ¿Qué importa lo que los demás digan de nosotros? Busquemos honrarle a Él, agradarle a Él, porque Él nos libró de la carne, de Satanás y del mundo, para que le sirvamos a Él en santidad y justicia todos nuestros días. Que el Señor nos ayude, porque yo sé, mis hermanos, vea, todos aquí no servimos como deberíamos, yo lo sé. Y esto yo lo veo en mí mismo, y luchamos tal vez con el egoísmo y con la pereza. Pero tengamos corazones dispuestos por lo que Él hizo, no para agradar a los pastores o a los diáconos. ¿Qué importa lo que nosotros pensemos? Hágalo para el Señor. También sea de consuelo a los afligidos. Ore por otros y con otros. Hay matrimonios maduros también que pueden aconsejar a solteros y solteras, o matrimonios más jóvenes en la crianza de los hijos, que tal vez ellos han pasado por diferentes etapas. Cuidemos espiritualmente a nuestros hermanos. Ahora vienen oportunidades con el seminario. Tal vez usted pueda servir ahí. Con los refrigerios que tenemos, nosotros fuimos libertados no para ser pasivos, sino para servir a nuestro Dios. Aquí está, no lo digo yo, que libertados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y justicia delante de su presencia todos nuestros días. ¿Qué es lo que consume nuestro corazón? No fuimos libertados para vivir como el mundo, igual que el mundo, esforzándonos
para las cosas de este mundo. Eso sí le invertimos muchísimo tiempo y esfuerzo. Estamos más pendientes de las cosas del mundo, pero dejamos el cuidado a nuestros hermanos. Pensemos en qué nos deleitamos más. Si en los placeres de este mundo, si vivimos para este mundo, o si es para Cristo, puesto que Él nos libró para que le sirviéramos. No los placeres temporales que el mundo ofrece. ¿O usted se consume en esos placeres? Estamos batallando contra nuestra carne, porque nuestra carne no va a querer servir. Es perezosa, egoísta. No va a querer hacerlo. Debemos luchar con nuestra carne. Y hasta el mismo apóstol Pedro nos dice que batallemos contra los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Debemos luchar contra eso, someter esos deseos y buscar servir. Tiene que ser algo consciente, algo activo, algo en lo que nos esforcemos, sobre todo apoyados con la gracia de Dios, porque sin Él no podemos hacer nada. Hace algún tiempo atrás sucedió algo en Estados Unidos, algo que se llama scams. Los scams, yo sé que tal vez hay muchos que conocen, tal vez otros no conocen este término. Los scams son como un tipo de estafa. Y hace un tiempo atrás había una señora de 82 años que le hicieron una estafa por teléfono, donde ella entregó todos sus datos, entregó los números de cuenta bancaria, los passwords y todo el asunto, y le quitaron todo su dinero, todos los ahorros que había tenido. Y esta señora, en el 2018, eso sucedió en el 2018 en Estados Unidos, la señora se suicidó al ver que le habían hecho este scam. Y yo me ponía a pensar, esta señora se esforzó tanto para acumular dinero, se esforzó tanto durante toda su vida para eso, que básicamente hizo de eso su vida. Y si ya no lo tenía, ¿para qué vivir más? Y se mató. Y yo me ponía a pensar, Señor, ¿en qué me estoy esforzando yo más? ¿En qué estoy entregando mi vida? ¿Será para las cosas de este mundo? No significa que no podamos disfrutar de las bendiciones que Dios nos da, por supuesto que sí, pero veamos dónde está nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos consume? ¿Qué es lo que anhelamos más? ¿A qué le invertimos más tiempo? ¿Qué es lo que nos da felicidad? ¿Qué es lo que nos da gozo y plenitud? ¿Es Cristo o las cosas de este mundo? Como última aplicación, quiero preguntarle a usted, que nos visita, ¿ha sido usted libertado del pecado para servir a Dios? No importa qué tantas buenas obras haga usted, todo lo que usted haga nunca va a ser suficiente para ganar la salvación. Usted requiere de un mediador que lo liberte y subyugue su voluntad para que usted pueda vivir sirviendo a este Dios vivo y este servicio sea aceptable delante de Él. No hay nada que podamos hacer para salvarnos y libertarnos a nosotros mismos. Se requiere de este Mesías glorioso que profetizó Zacarías para que lo liberte de su maldad y de la esclavitud del pecado. Arrepiéntase de sus pecados y crea en Jesús, el Rey libertador. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por esta tarde que nos has permitido nuevamente escuchar tu palabra, y te ruego que, a pesar de mi torpeza, tal vez de la manera en que dije las cosas, te ruego que me libres de ser malinterpretado por mis hermanos, sino que veamos esto que tú escribiste por medio de Lucas, donde vemos que fuimos liberados de nuestros enemigos para servirte en santidad y justicia delante de ti todos nuestros días. Señor, ayúdanos a vivir de esa forma, en santidad. Ayúdanos a anhelar la justicia, no las cosas de este mundo.
que vivamos para tu gloria, que vivamos para ti, que nos deleitemos en ti, que seamos agradecidos y que te sirvamos a ti sin temor a lo que nos pueda hacer el hombre o lo que puedan decir de nosotros. Perdónanos, Señor, porque aquí a todos nos hace falta servir más, Señor. Perdónanos y danos corazones dispuestos a servirte más. Que haya un celo por tu gloria. Todo esto lo pedimos en el nombre de este Mesías glorioso que tú enviaste, tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.